Decían que era una maldición, que cualquiera que osara perturbar el sueño eterno del joven faraón Tutankamón pagaría con su vida. Cuando la tumba fue finalmente abierta en 1922, después de más de 3000 años sellada, comenzaron las muertes. Lord Carnarvon, el financiador de la expedición, falleció poco después por una infección misteriosa. Las noticias se propagaron por el mundo. Los titulares gritaban: "La maldición del faraón ataca de nuevo". Pero, ¿realmente el antiguo Egipto maldijo a sus profanadores? ¿O existe una explicación mucho más racional, oculta entre bastidores científicos, para todo esto? En este video, descubrirás cómo hongos microscópicos, gases invisibles, e incluso el poder del miedo pudieron haber construido una de las leyendas más intrigantes de la historia moderna, sin necesidad de invocar lo sobrenatural. Quédate hasta el final, porque la verdad puede ser aún más impresionante que cualquier maldición ancestral. Todo comenzó con un descubrimiento. En noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter ingresó en la tumba de Tutankamón, un faraón poco conocido, muerto a los 19 años y sepultado con un tesoro intacto. La tumba, sellada por milenios, fue un hito arqueológico, pero lo que debía ser una celebración del conocimiento se convirtió rápidamente en combustible para el miedo colectivo. Meses después de la apertura oficial, Lord Carnarvon, presente en la excavación, murió tras ser picado por un mosquito en el rostro. La herida se infectó, derivó en septicemia y murió. ¿Coincidencia? Tal vez, pero el público estaba sediento de misterio. Periódicos británicos y estadounidenses explotaron el caso con sensacionalismo. Egipto era visto como tierra de encantamientos, dioses y magia. Pronto surgió la idea de que los antiguos egipcios habían lanzado maldiciones contra quienes osaran perturbar a sus muertos, y cuanto más alimentaban los medios esta narrativa, más real se volvía para la sociedad. No se trataba solo de una muerte. Otros miembros de la expedición también fallecieron en los años siguientes, algunos por causas naturales, otros en circunstancias peculiares. El mito creció como una sombra que se extiende sin que nadie perciba su origen exacto, pero la ciencia moderna ofrece una nueva lente para observar este fenómeno. En ambientes cerrados, oscuros y con alta humedad, ciertos organismos microscópicos prosperan. Los hongos, por ejemplo, pueden sobrevivir durante siglos en condiciones extremas, y cuando se abrió la tumba, estos hongos encontraron nuevos huéspedes, los arqueólogos. Especies como Aspergillus flavus y Aspergillus niger liberan esporas tóxicas al ser inhaladas, y pueden haber sido responsables de muchos síntomas observados. Así, lo que parecía una maldición pudo haber sido, en realidad, una reacción biológica invisible pero letal. Estos hongos viven en materiales orgánicos en descomposición, madera, tejidos, alimentos antiguos, todo lo cual era abundante dentro de la tumba. Para una persona saludable, la exposición puede causar reacciones alérgicas leves, pero para alguien con el sistema inmunológico debilitado, los efectos pueden ser letales. Lord Carnarvon, por ejemplo, ya estaba enfermo antes de viajar a Egipto, y no fue el único que presentó síntomas tras entrar en la tumba. En excavaciones modernas, los arqueólogos utilizan mascarillas, guantes y detectores de partículas para protegerse de estos agentes invisibles. Pero en 1922, tales precauciones ni siquiera existían. Nadie imaginaba que un enemigo letal podría estar esperando no con una espada, sino con esporas. La ciencia apenas comenzaba a entender estos riesgos, y el peligro permanecía oculto, inhalado sin saberlo, incubado en silencio, letal sin rostro. Además de los hongos, hay otro peligro acumulado en espacios sellados por milenios: los gases. Tumbas como la de Tutankamón se convierten en verdaderos laboratorios químicos. La descomposición libera metano, amoníaco, dióxido de carbono e incluso compuestos más peligrosos como el formaldehído. Imagina entrar a ese lugar, respirar profundamente ese olor a historia y sin saberlo inhalar una mezcla mortal. El cuerpo reacciona: náuseas, vértigo, alucinaciones,
colapso respiratorio. Los síntomas dependen del tipo y concentración del gas. En minas y cavernas, estos accidentes son conocidos y temidos. En tumbas antiguas, apenas se empezaron a estudiar hace pocas décadas. Hay evidencias de que muchos síntomas reportados entonces pudieron estar directamente ligados a este tipo de intoxicación. Una amenaza silenciosa, invisible, pero muy real. La maldición tenía nombre químico, pero nadie estaba listo para escuchar a la ciencia. ¿Y qué dicen los números? ¿Realmente hubo una secuencia inusual de muertes entre los involucrados? Al analizar de cerca, las estadísticas cuentan otra historia. La mayoría de los presentes en la apertura de la tumba vivió muchos años. Howard Carter, el descubridor, murió casi 20 años después, por causas naturales, a los 64 años. De las 26 personas que participaron en la apertura, solo 6 murieron en la siguiente década, y por motivos diversos: infecciones, enfermedades preexistentes, accidentes. Nada anormal para la época, pero una vez que el mito está formado, cualquier hecho se convierte en prueba. Un resfriado se vuelve señal de la maldición. Un accidente doméstico se transforma en castigo divino. El cerebro humano tiene una habilidad asombrosa para conectar puntos que en realidad nunca estuvieron unidos. Y es así como nace una leyenda, no de hechos concretos, sino de la repetición de coincidencias vestidas de destino. Este fenómeno psicológico tiene nombre: efecto nocebo. Es el lado oscuro del placebo. Cuando alguien cree firmemente que algo malo va a ocurrirle, esa expectativa puede desencadenar síntomas físicos reales: palpitaciones, sudoración, caída de la inmunidad, incluso ataques cardíacos. El miedo intenso genera estrés. El estrés altera la química del cuerpo, y el cuerpo responde. En contextos de gran carga emocional, como una expedición rodeada de misticismo, el impacto psicológico puede ser devastador, especialmente en personas enfermas, frágiles o sugestionables. Lo más impactante: estos síntomas no son imaginarios, son fisiológicos, se detectan en análisis médicos. Una maldición que, aunque no sea real, produce efectos reales. El miedo no solo influye en la narrativa, moldea el cuerpo humano, crea enfermedades a partir de expectativas. Una leyenda tan poderosa que se manifiesta en la piel, en el corazón, en los pulmones y en las estadísticas de hospital. Desde la antigüedad, los egipcios trataban la muerte con extrema seriedad. La momificación, los rituales, los amuletos y los jeroglíficos no eran meras tradiciones, eran pasajes al otro mundo. Invadir una tumba era considerado un crimen físico y espiritual. Muchas tumbas traían advertencias como: la muerte vendrá con alas veloces para quien perturbe al faraón. Era una forma de disuadir a saqueadores. Cuando arqueólogos modernos abrieron esas tumbas, aunque por razones académicas, el acto aún resonaba como violación cultural. Ese eco ancestral alimentó la percepción de que algo sagrado estaba siendo profanado, y así, lo que eran riesgos biológicos fueron interpretados como castigos sobrenaturales. El imaginario colectivo convirtió microorganismos y gases en espíritus vengativos. Lo espiritual se mezcló con lo físico, y el miedo cruzó la frontera entre lo real y lo simbólico. Lo sagrado, aunque intangible, se volvió letal por asociación. La prensa de los años 20 sabía muy bien lo que vendía periódicos. El misterio, la narrativa de una maldición ancestral, era mucho más atractiva que cualquier explicación médica o científica. Titulares como "La venganza del faraón" y "Muertes misteriosas tras abrir la tumba" se esparcieron por el mundo. Y lo más curioso, no solo lo hicieron los diarios sensacionalistas, sino también medios considerados serios. El cine no tardó en sumarse. Películas de terror con momias vengativas comenzaron a surgir, mezclando ficción con retazos de realidad. Esa mezcla de prensa, miedo y entretenimiento creó el terreno fértil para que la maldición sobreviviera generación tras generación. Incluso décadas después, cualquier muerte relacionada con egiptología aún se asocia al castigo de los dioses. Es un ejemplo claro de cómo una buena historia puede eclipsar los datos más concretos, porque donde hay narrativa, hay poder, y donde hay miedo,
Hay eco. La creencia en maldiciones no es exclusiva de Egipto. En varias culturas, hay relatos de lugares sagrados que traen desgracias a quien los perturba. En Asia, por ejemplo, algunas cuevas tienen advertencias talladas por monjes para evitar la entrada de intrusos. En América del Sur, ruinas incas y mayas también cargan historias de exploradores que enfermaron o desaparecieron. Pero como en el caso egipcio, muchas de estas historias tienen explicaciones racionales: hongos locales, bacterias, intoxicaciones alimentarias, e incluso el efecto del miedo prolongado. Al comparar los casos, notamos un patrón: cuanto más antigua y enigmática la civilización, mayor es la tendencia a atribuir lo desconocido a lo sobrenatural. La maldición no es una manifestación mística, es un espejo del miedo humano ante lo que no entiende. Lo desconocido se vuelve maligno, no por lo que es, más por lo que imaginamos que podría ser. Hoy en día, la arqueología está mucho más preparada que hace un siglo. Antes de ingresar a una tumba, se analizan los gases, se estudia el aire, se evalúa la presencia de microorganismos, se utilizan mascarillas con filtros especiales, trajes de protección y protocolos de bioseguridad. Y no es exageración, es la respuesta directa a los riesgos que se volvieron evidentes tras casos como el de Tutankamón. Además, el enfoque ético ha evolucionado. Ya no se busca solo oro o artefactos, sino memoria, respeto, comprensión. La arqueología contemporánea honra el pasado y, en una ironía fascinante, fue el miedo a una maldición lo que aceleró ese proceso. La leyenda, aunque falsa, dejó un legado real: más ciencia, más precaución, más humanidad. A veces, hasta los mitos pueden enseñarnos a proteger la vida, incluso cuando nacieron del miedo a la muerte. Incluso con todas las pruebas científicas, la idea de una maldición sigue viva. ¿Por qué? Porque amamos las historias. El cerebro humano necesita relatos con suspense, causa y efecto, héroes y villanos. Una muerte misteriosa tras abrir una tumba es un guión perfecto. Añade un faraón milenario, elementos sobrenaturales, y tienes un mito irresistible. Además, el miedo vende, siempre ha vendido. El miedo activa las emociones, y las emociones crean recuerdos. Por eso, aunque sepamos que los culpables fueron hongos, gases o el propio miedo, la maldición persiste, no como una amenaza real, sino como una leyenda inmortal. Y quizás ahí resida su verdadero poder: sobrevive a la verdad, porque conecta con algo más profundo que la lógica, conecta con lo simbólico, con el misterio, con nuestra necesidad de explicar lo inexplicable. La maldición de Tutankamón no es real, pero su historia seguirá viva para siempre.